y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Nuestro tema es solo por fe. Ese es nuestro tema, solo por fe. Y yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta en Juan 3, del 11 al 15. Mantenga su Biblia abierta. Los reformadores del siglo XVI defendían la doctrina de solo fide o solo por la fe como respuesta crítica y clave contra la Iglesia Católica de su tiempo. Su posición central era que la salvación y justificación ante Dios se obtenía únicamente por medio de la fe en Jesucristo, no por obras humanas, rituales o mérito propio, como pensaba la Iglesia Católica de ese tiempo. Lutero dijo: la justificación es un acto singular y soberano de Dios, mediante el cual el hombre es declarado justo sin ninguna contribución de parte suya, solamente por la fe. Fin de la cita. Calvino afirmó que la justificación es la bisagra sobre la que gira toda la salvación y que solo por medio de la fe recibe perdón y la justicia de Dios. En la Reforma se levantó una confesión clara. La Escritura guía, la fe recibe, la gracia salva y Cristo es suficiente. Y todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Dónde está el mérito del hombre? ¿Dónde está el mérito del hombre? Hermano, no tenemos ningún mérito. Usted no añade nada a su salvación. La Escritura es la Escritura de Dios. La fe es la fe de Dios. La gracia es la gracia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y todo es para la gloria de Dios. Porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Amén. ¿Usted sabe lo único que usted y yo ponemos en esto? Nuestro pecado. Después Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Y yo sé que eso es humillante para el hombre. Porque al hombre le gusta ese edificio con mi nombre, esta motocicleta con mi nombre. El hombre quiere mérito. No es algo nuevo. Cuando leemos Génesis 11, hagamos una ciudad para que nuestro nombre quede. Por eso tú sabes que le ponemos edificio Donald Trump, la calle Duarte, porque nos gusta que nos reconozcan. Pero la salvación, hermano, apréndase Jonás 2:9 de memoria. Jonás 2:9 dice explícitamente: la salvación es del Señor. Amén. No hay mérito. Y Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 15, nuestro Señor Jesucristo está enseñando de la salvación de Dios. Ahora yo voy a leer el pasaje. El texto bíblico inspirado. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este diálogo nocturno con Nicodemo,
Jesús confronta la tendencia humana a depender del conocimiento, posición o esfuerzo para acceder a lo divino. Del versículo 11 al 15, Jesús afirma su autoridad para hablar de lo celestial y enseñar el único medio de salvación, a saber, creer en el Hijo levantado. Hoy veremos cómo la salvación es solo por la fe y qué implica esa fe en nuestra vida diaria. La vida eterna se recibe únicamente por confiar en el Hijo levantado. Por tanto, la respuesta adecuada es una fe simple, confesional y transformadora. Veamos nuestro primer punto. Jesús habla con autoridad. Versículos 11 y 12. Leamos el texto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y que lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si le dijere las cosas celestiales? El diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, primero empezó, Nicodemo hablaba, Jesucristo hablaba, y era una conversación de diálogo. Pero del versículo 11 en adelante, el diálogo ahora se convirtió en un discurso. Jesús habla y el maestro ilustre como Nicodemo hace silencio. Y en el versículo 11 lo primero que le dice Cristo es de cierto. Hermano, y toda la Biblia es sumamente importante, porque toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es palabra de Dios y todo es inspirada por el Espíritu Santo. Todo es una revelación plenaria desde Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando Cristo dice, de cierto os digo, presten mucha atención, que es algo muy solemne y sumamente importante. Hermano, sumamente importante. Y Jesucristo empieza en el versículo 11, de cierto. Cuando un judío quería subrayar algo, él repetía. Nosotros como latinos, cuando queremos enfatizar algo, ¿qué hacemos? Hablamos duro, gritamos. Pero el judío no, el judío repetía para llamar la atención. Y esa palabra de cierto es algo muy solemne. Presta atención a lo que te voy a decir. Eso es como decir verdad, o amén. Por ejemplo, en el versículo 3, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 también Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo está dando una clase de teología a Nicodemo. Jesucristo está hablando de la salvación. Y por esto es bien importante. Y cuando Jesucristo dice de cierto os digo, de lo que sabemos. Ahora, no notan que en el versículo 2 Nicodemo dice, sabemos. Y ahora Jesucristo le dice de lo que sabemos. Pero aquí hay un contraste. En el sabemos de Nicodemo y en el sabemos de Jesucristo hay un abismo irreconciliable. Porque Nicodemo le dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Ahora, ¿por qué tú has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es el sabemos de Nicodemo. Nicodemo tiene un conocimiento producido por una reflexión humana. Él reflexionó y dijo, este hombre primero saca todo del templo. Saca a los cambistas, saca a los vendedores de palomas, saca a los vendedores de animales. Y después dice que ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones.
porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Entonces ustedes han hecho un negocio con mi casa. ¿Qué le está pasando a ustedes? Esto es para orar, para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Y ustedes han hecho un negocio en mi casa. Y la autoridad de fuego, y digo, hey, ¿qué está pasando? ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Qué pasa contigo? Y Cristo en esa semana parece que hizo muchas señales. No lo menciona el texto, pero el texto dice que muchos creyeron en él. Y Nicodemo fue uno de esos que creyó en él. Ahora, Cristo no tiene un conocimiento reflexivo como Nicodemo. Ni siquiera como un apóstol o como un profeta. Es el Verbo que se hizo carne, Dios encarnado. Es un conocimiento divino. El sabemos de Cristo es un conocimiento divino. No como dicen algunos, que eres un hombre iluminado, un buen hombre, un buen reformador. No. Creemos que Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y no estamos dispuestos a negociar esto. En Juan 1:1 el texto explícitamente dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Cristo tenía una relación con el Padre por toda la eternidad. Una relación de amor con el Padre por toda la eternidad. Pero Juan termina diciendo en el versículo 1, y el Verbo era Dios. Pero yo quiero llamar su atención que en el original era Rebeca. Y dice, Dios era el Verbo. Explícitamente, Dios era el Verbo. Cristo tiene un conocimiento de primera mano. El sabemos de Cristo es un conocimiento de primera mano. Como el Dios encarnado divino que ha existido por toda la eternidad. Cristo no tuvo un comienzo. Cristo es eterno. Amén. Y Juan 5:20 dice, porque como el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilláis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y esa palabra todo juicio, en otra versión está toda autoridad, el Padre se la dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nicodemo, yo sé de lo que te estoy hablando. Yo no tengo un conocimiento simplemente de especulación. Yo estoy con el Padre por toda la eternidad. Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos llamado Felipe, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o de otra manera, créeme por las mismas obras. Nicodemo vio las obras que hacía Cristo. Nicodemo vio las señales que hacía Cristo. Por eso él le dice, sabemos que tú has venido de Dios. Ahora, Nicodemo no está diciendo que Jesucristo es Dios, pero por lo menos lo entendí en ese momento como un profeta. Pero Jesucristo le dice a Nicodemo, oye, de cierto digo, de cierto te digo, de cierto digo, de lo que sabemos hablamos. Cristo tiene información de primera mano. Y Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo habla palabra con autoridad. De lo que sabemos. Esto no es especulación. Esto es autoridad reveladora. Cristo vino del cielo, Cristo vino de arriba. Amén. Nicodemo, siendo el maestro de Israel, oye, pero no comprende, porque confía en su estado intelectual y religioso. No cree en lo que Cristo está diciendo. Y Cristo le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos.
y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo no recibió el testimonio de Cristo. Pero fíjense que la palabra recibir está en plural. Ni Nicodemo, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los judíos recibieron el testimonio de Cristo a primera instancia. Y por eso Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. El mundo no conoció a Cristo. De hecho, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ustedes no reciben mi testimonio. Ustedes no creen en el testimonio de Juan, que dio testimonio de mí, pero tampoco creen en mi testimonio. No creen en mi testimonio. Y alguien dijo que el que no sabe es igual que el que no ve. Si una persona no sabe, tenemos que hablarle con paciencia la verdad de Dios. A tratar de que él pueda entender lo que le estamos explicando. Ilustrárselo, buscar toda la manera, porque el que no sabe es igual que el que no ve. Pero también alguien dijo que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Mami, estos judíos vieron todo lo que hizo Cristo. Vieron todo lo que hizo Cristo y encerraron su corazón. No creyeron en Cristo. No creyeron, vio todos los milagros que hizo Cristo. Y no creyeron en Cristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Nicodemo en ese momento estaba ahí. Él no creía. Ahora, Cristo, que conocía el corazón de Nicodemo, como conocía también el corazón de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, como conocía el corazón de Pedro, también conocía el corazón de Nicodemo. Y a pesar de que Nicodemo a primera instancia era un hipócrita, era un religioso, era un legalista, hacía mucha obra, él conocía el corazón de Nicodemo. Jesús conoce la ansiedad, la preocupación y el temor de Nicodemo. Ve más allá de su apariencia respetable y percibe un corazón dolido que busca ayuda. Jesús lo aborda con autoridad reveladora, mostrando que la solución no es ajuste ritual, sino un nuevo nacimiento por la fe. Mami, hablarle del nuevo nacimiento a Nicodemo, un jovencito que desde los 13 años está tratando de guardar la ley, esforzándose. Se hizo fariseo, se hizo maestro de Israel, pertenecía al Sanedrín, a la corte suprema, y aparte de eso adquirió por su inteligencia mucha riqueza. Este hombre era un triunfador sobre la persona. Y ahora Cristo le dice a Nicodemo, nada de eso te sirve. Tienes que nacer de nuevo como un niño. Tienes que empezar de nuevo. Ah, no, eso era frustrante para Nicodemo. 13 años haciendo esfuerzo, trabajando, haciendo todo para ganarse la salvación. Y ahora viene este rabí de Galilea y le dice que nada de eso le sirve. Eso fue devastador para Nicodemo. Y Cristo le dice en el versículo 12, Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nicodemo, lo que yo te he dicho del nuevo nacimiento es algo que sucede en la tierra. Claramente que es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona, pero es algo que sucede en la tierra. Nicodemo, ¿tú pusiste algo para tu nacimiento físico? De la misma manera, Nicodemo, tú no has puesto nada para tu nacimiento espiritual. Y esto es algo que sucede en la tierra. Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, porque así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿No es verdad que nosotros no sabemos cómo viene el viento y no tenemos toda la terminología de esas personas que hablan del viento y que hablan de cuando va a llover? No tenemos toda la terminología, eso es verdad. Ahora nosotros sabemos lo que produce el viento.
Yo no sé cuánto tuvieron en el ciclón David o en el ciclón George. Nosotros sabemos lo que puede hacer el viento. Nosotros podemos ver los resultados del viento. Así mismo nosotros podemos ver la obra del Espíritu en una persona. Nicodemo, tú conocías a Abraham, tú conocías a Enoc, tú conocías a Noé, tú conocías a Jacob. Nicodemo, tú no has visto la obra de ellos, el Espíritu Santo. Tú no has visto las obras de ellos, Nicodemo. En estos días leí que uno que le gustaba beber mucho en cantina, era bien borracho. Dios no lo llamó por su gracia. Y los otros de la cantina querían hacer burla de él. Siempre trataban de hacerlo burla para tratarlo de volverlo a llevar para la cantina. Y le dicen, pero es verdad que ahora mismo tú crees en eso de que Jesucristo convirtió el agua en vino. Y el borracho que está nuevo convertido, pero que está firme en su fe en Cristo, le dice, bueno, mira, yo no sé muy bien de eso de que Jesucristo convirtió el agua en vino en Galilea, pero yo sé algo. Yo sé algo. Que en mi casa Jesucristo cambió la botella de romo en muebles, televisión y en comida saludable. Hermano, podemos ver la transformación de Dios en nosotros. Amén. No hay un mayor testimonio que la vida transformada. Amén. Como aquel que estaba jugando gallo el otro día y que ahora predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Dios. Amén. Dios, porque toda buena dádiva viene de arriba. Todo don perfecto viene de arriba. Dios, hermano, Dios. Hermanos, no pongamos nuestra esperanza en conocimientos, títulos, bienes materiales o prácticas religiosas. Pongamos la esperanza en la palabra de Cristo. Pongamos la esperanza, nuestra esperanza en la palabra de Cristo, porque Cristo habla con autoridad. De hecho, los mismos enemigos reconocieron jamás hombre alguno hablado como este. Jamás hombre alguno hablado como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jamás. Él es único. Cristo habla con autoridad. Y si Jesús habla con autoridad, la pregunta siguiente es, ¿quién es para tener esa autoridad? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús es el mediador celestial. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Qué declaración más poderosa. Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Qué declaración más poderosa. En mi inicio, cuando yo empecé a buscar de Dios, las casetas que yo me compraba, ¿ustedes se acuerdan? De personas que daban testimonio de que subió al cielo y que bajó al infierno. Eso me encantaba oír eso. Pero entonces me di cuenta, como yo compraba varios casetes, que uno decía, no, Cristo es de esta manera, es grande, fuerte. Y otro decía, no, Cristo de esta manera, Dios es de esta manera. Y siempre, en todo lo que hace, siempre había muchos pantalones en el infierno y mucho rojo. Y yo, pero acá, ¿y qué es un túnel? ¿Y qué es? Pero mire lo que dice Jesucristo en su palabra infalible. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. A mí me encantaban, en primera instancia me encantaban todo eso. Pero qué bueno que dice la Biblia, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Yo tenía una maleta bien grande de eso. Y cuando empecé a conocer la verdad que yo hice, en buen dominicano le di un zumbón. Lo boté todo eso, hermano. Y empecé de cero. Vamos a empezar tranquilo, con una fe humilde en la palabra de Dios. Lo que dice Dios en su palabra. Sea Dios verá. Y todo hombre mentiroso. Vamos a mantenernos tranquilos en lo que dice la Biblia. Vale, esto es una declaración poderosa.
y el ilustre comentarista Andreasen dice sobre este pasaje: para tener información de primera mano sobre esas cosas celestiales, se tiene que haber estado presente en el salón del trono de Dios cuando se tomaron las decisiones. Pero nadie ha subido al cielo. Por esta razón, el decreto de Dios referente a la redención de su pueblo está totalmente fuera del alcance del conocimiento del hombre, a menos que le sea revelado. Entonces él hace una pregunta y dice: ¿no había realmente nadie con el Padre cuando se trazó el plan que se centra en el decreto de enviar a su Hijo al mundo para sobrellevar la maldición y libertar a los hombres? Él la contesta la pregunta y dice: sí, había uno, el que descendió del cielo, a saber, el Hijo del Hombre. Cristo estaba con el Padre, Él estaba con Dios, Él tiene conocimiento de primera mano de la salvación del hombre. Nicodemo, nadie subió al cielo. Y en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo del Padre, Él le ha dado a conocer. No, Cristo tiene primera mano del cielo porque Él estaba con el cielo, con el Padre en el cielo y vino de arriba. Y en Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, cuando no existía, por decirlo así, ni un cortaúlla, Cristo estaba con el Padre. Antes que el mundo fuera creado, Jesucristo disfrutaba de una relación de amor con su Padre. Un amor eterno. Por eso el texto dice: te he amado con amor eterno. Jesucristo disfrutaba de una relación de amor con el Padre por toda la eternidad. Por eso que él dice: sabemos. Yo no estoy especulando, Nicodemo. Esto es revelación divina. Esto es revelación divina. Solo quien ha venido del cielo puede unir cielo y tierra, comunicar la verdad de Dios y ser mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, nuestra fe debe descansar en la persona de Cristo, no en la religión, no en rituales, no en instituciones, no en ceremonia, no en ministros, no en mediadores humanos, no en obras humanas, en Cristo Redentor único, en Cristo Salvador suficiente, en Cristo Salvador supremo, en Cristo nuestro gran sumo sacerdote, en Cristo Señor absoluto. Me pregunto si le conoces. Me pregunto si le conoces. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Me acuerdo hablar con un testigo de Jehová y él me dijo: ¿para qué yo le voy a pedir al vicepresidente si yo tengo al presidente ya, Jehová? No tengo que pedirle a él. Así. El asunto es que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo es el mediador celestial. Y como decíamos en la escuela dominical, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es presentarse delante de un Dios santo y que Jesucristo no esté en el medio. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Presentarse en el trono de Dios y que Jesucristo no esté en el medio. No hay nada más terrible que eso. Usted puede haber dos aviones que chocan o dos trenes, hermanos. No hay nada más terrible que presentarse en aquel día y que Jesucristo no esté en medio a tu favor. Como dice la Biblia, que el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre en aquel día. Bueno, esto es la verdad de Dios. Yo sé que muchas veces las iglesias no se quieren mencionar esto para no asustar a los hermanos.
Pero yo no puedo rehusar a predicar todo el consejo de Dios. No podemos rehusar de predicar todo el consejo de Dios. Hermano, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y eso hay que hablarlo llanamente y claramente. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Yo no me puedo presentar delante de Dios y que aquí llegué yo de paracaídas. No puedo. Tengo que presentarme por medio de mi gran Dios y Salvador Jesucristo, el que dijo en la cruz, tetelestai. Yo no puedo presentar delante de un Dios santo con mi propia justicia. Oye, mis mejores obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Nosotros tenemos que decirle, tú puedes llegar a Dios, pero a través de Cristo. Al testigo de Jehová, al musulmán, a cualquiera. Solo a través de la persona de Cristo. Mano, yo quisiera a veces, honestamente, hacer como María Magdalena. Porque a veces yo oigo predicación y te mencionan de todo. Y te cuentan historias. Historias magníficas, bonitas, lindas. Te hablan de muchas cosas bonitas, bellas. Y que tú eres el capitán de tu propia alma. Que a ti Dios te llamó para que como cabeza y como cobre. Y muchísimas cosas lindas que a la gente le gusta, a los oídos le gusta. Y a veces yo quisiera decir como María Magdalena. Se han llevado a mi Señor. Pero yo no sé dónde le han puesto aquí. Tú me has hablado de todo, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el mediador? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el que murió en la cruz del Calvario en este sermón? Gloria a Dios. Mano, esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él. El que dijo, tetelestai. Mano, yo sé que son palabras bonitas, que a la gente le gusta. Yo veo una llave, veo una casa, a la que no están casadas, veo ahora un príncipe azul también, eso es bonito. Mano, pero no se trata de eso. Mano, esto es vida eterna y constelación eterna. Hay cosas bonitas, yo sé que a la gente le gusta. Hay un tipo chévere, que son chéveres, y son bien, y saben compartir bien y hablar bien con la gente. Mano, pero esto no se trata de esto. Esto se trata de hablarle la palabra de Dios a las personas. Amén. Decirle la verdad de Dios en amor, pero decírsela. Porque esto es vida eterna y condenación eterna. Esto no es un juego. Esto no es un juego, hermano. Miren lo que dijo Cristo, hermano. Miren lo que dijo Cristo. Esto es el mismo Cristo que lo dice. Porque si no cree que yo soy, en vuestro pecado moriré. Eso fue Cristo que lo dijo. Juan 8:24. Porque si no cree que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Esto no es un juego. Jesús vino del cielo y no solo habla y tiene autoridad. Él mismo se presenta como el objeto a quien mirar para ser salvo. Él no solo habla con autoridad y vino del cielo. Él mismo se presenta como el objeto a quien mirar para ser salvo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús señala hacia sí mismo. Versículos 14 y 15. Nos dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto no es un juego. Esto se está hablando de condenación eterna y vida eterna. Y yo tengo que creer en aquel que fue levantado en la cruz. Jesús trae a la memoria el relato del número 21, la serpiente levantada, para mostrar que así como mirar a la serpiente daba vida, mirar al Hijo levantado da vida eterna. Jesús aplica la tipología de la serpiente a sí mismo. Y déjenme darle un poquito de contexto. Déjenme darle un poquito de contexto en síntesis. Dios saca por medio de Moisés al pueblo de Israel con mano dura. Hizo señales extraordinarias en Egipto. Le mandó todo tipo de plagas y a lo último mató al primogénito.
y lo sacó con mano dura. Y cuando ellos salieron, cantaron: echó a la mar los carros del faraón. Y hay un corito que dice: amén. Y hay un corito muy lindo y todo, muy bonito. Muy bien, no fue saliendo. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Dice el Señor. Y se gozaron y alabaron al Señor en esa primera semana. Pero después que fueron pasando los días, entonces ellos mismos querían volver a Egipto. Y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y en Número 21 están murmurando contra Dios como Moisés. No teníamos cebolla en Egipto. Ya estamos cansados de este maná tan liviano. Allá estábamos bien. Oye, oprimidos como esclavos, sufriendo, haciendo ladrillo. Lo tenían esclavizado. Y ellos decían ahora están diciendo al Señor: no, estamos mejor allá. Vamos, así somos. Y Dios, que es un Dios santo, a esos malagradecidos envió serpiente venenosa y empezó a picar a todos esos judíos a morir. Y lo picaron las serpientes y morir. Y eso ya te sabe, una masacre de muertos. Y ellos van de Moisés: ora a Dios, hemos pecado. Por favor, Moisés, órale a Dios, hemos pecado contra Dios. Y Moisés ora y dice: está bien, voy a oír la oración. Lo que tú vas a hacer es que tú vas a hacer una serpiente de bronce. Tú lo vas a levantar en un alto. Ahora cuando uno del pueblo se ha mordido, ellos van a ir a la serpiente y lo van a mirar por la fe y yo lo voy a sanar. Nadie podía ir por ti. Tú mismo tenías que ir y mirar la serpiente. Y todo el que era mordido por la serpiente, ya tenía el veneno, iba corriendo a ver la serpiente y vivía. Pero el poder no estaba en la serpiente, sino en la palabra de Dios, que dijo: todo el que mire por fe va a vivir. Ahora Cristo usa la analogía y dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario. Mami, esta palabra necesaria tiene una explicación teológica maravillosa, pero yo la voy a hacer sencilla. Yo se la voy a hacer sencilla, pero hermano, mire, yo no sé cuántos sermones se pudieran predicar de ese texto. Así que no crean que yo voy a decir todo. Esto es una pincelada, esto es la orejita que yo me voy a meter en la mano. Pero se lo voy a decir de una manera simple. La palabra necesario aquí es el plan eterno de Dios, de la muerte de Cristo, que era el único medio por el cual el hombre caído podía recibir salvación. Hermano, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Cuando el israelita miraba por fe, cuando era mordido, miraba a esa serpiente, se curaba. Pero todos nosotros, los seres humanos, hemos sido mordidos. ¿Usted sabe por qué? Por la maldición del pecado. Después de Génesis 3, hermano, todos quedamos afectados. Y todos necesitamos mirar a Cristo. Todos necesitamos mirar a Cristo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hermano, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario que Cristo se clavara en una cruz y derramara toda su sangre. Y de hecho, a Cristo, mientras estaba en la cruz, le hicieron así con una lanza. Una lanza, le hicieron así con una lanza. Y dice que botó agua y sangre. Cristo derramó su sangre, le pusieron una corona de espinas, era sangre. Le dieron mucho latigazo, era sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo tuvo que tomar nuestro lugar y recibir toda la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. La Biblia dice explícitamente en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, hermanos, estamos destituidos. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, era necesario. Oye, no había otra forma de Dios salvarnos. Oye, yo puedo decir eso sin temor a equivocarme. No había otra forma de Dios salvarnos. No había otra forma de Dios salvarnos. Su hijo tenía que morir en esa cruz. No había otra forma.
¿Y cómo usted me puede comprobar eso? Simple. Jesucristo está en el Getsemaní, orando, y el escritor Lucas, que era médico, dice que caían de su frente como grandes gotas de sangre, y Jesucristo ora 3 veces al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Silencio. No, mi hijo, tú tienes que morir. Cristo en su humanidad oró: Padre, pasa de mí esta copa. No había otra forma. No había otra forma para Dios poder salvarlo. El Hijo de Dios tuvo que morir en esa cruz. Y en la cruz Él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y después dijo esa palabra: tetelestai. Y después dijo: Padre, tu mano comiendo mi espíritu. Bendito y glorioso, alabado, exaltado sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que estuvo dispuesto a morir por nuestro pecado. Y eso es lo que yo digo, que si eso no me lleva a ser agradecido, yo no sé qué me va a llevar. Hermano, si eso no me lleva a ser agradecido, yo no sé qué me va a llevar. Cuando este corazón engañoso me quiere engañar, siempre pongo esa canción de María: yo morí por ti. Y eso me activa, me activa, hermano, porque eso me mueve mis afectos, porque Él dio su vida por mí. Yo no voy a jugar con eso, que juegue otro. Yo no voy a relajar con eso, yo no voy a jugar con eso, que juegue otro. Yo no voy a jugar con eso, no. Hermano, Él murió por mí. Él lo hizo todo por mí. Y por eso Él le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Hermanos, Jesús habla con autoridad. Vino del cielo como el mediador y nos dirige hacia sí mismo, como el objeto de la fe. Nos enseña que la vida eterna se recibe solo por fe en el Hijo levantado. La pregunta que yo tengo que hacerle a un amigo aquí es: ¿cómo está mirando a Cristo? ¿Cómo está mirando a Cristo? La mirada que salva no es curiosidad intelectual, ni simple conocimiento histórico. Es un acto de dependencia. Aceptar que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para mi perdón y salvación. La fe que mira, recibe. No añadimos nada, ni penitencias, ni obras humanas, ni méritos personales. Mirar al levantado explica excluir a otras seguridades. Bueno, yo mirar a Cristo, eso implica yo excluir otras seguridades y poner mi seguridad solo en Cristo. Amén. Cristo es suficiente. Amén. Déjeme traerle esta ilustración ahora, para tratar de bajar todo esto y que sea entendible para nosotros. La corriente era más fuerte que lo que se esperaba. Marcos nadaba tranquilo al principio, disfrutando del silencio del río al atardecer. Pero una ola lo tiró y lo empujó hacia una poza donde el agua lo envolvía. Al principio luchó con rabia, pataleando, tratando de nadar hacia la orilla. Después vino el pánico, sus brazos se cansaban y la orilla parecía alejarse. Cuando ya casi no podía respirar, vio una luz y una figura en la orilla. Alguien lanzó un salvavidas con una soga
No fue un gesto académico, ni una explicación larga sobre la técnica de rescate. Fue una acción concreta. Marco dejó de luchar por sus fuerzas y con manos temblorosas miró el aro que faltaba y alcanzó el extremo de la soga. Alguien tiró con fuerza y lo acercó a la orilla. Agotado, empapado y temblando, entendió que su esfuerzo solo lo había hundido más. La salvación vino cuando aceptó el auxilio que le ofrecieron. Más tarde, en la arena, mientras se envolvía en una manta, dijo: si no hubiera mirado y agarrado el salvavidas, no estaría aquí. No era orgullo por haber luchado, era gratitud por la ayuda que no podía darse a sí mismo. Así es la fe. Reconocer la propia incapacidad y aferrarse a quien me puede salvar. Si hoy te sientes como aquel que se hunde, no busques remedio en tu fuerza o en rituales, ni en la finanza. Mira a Cristo y confía en Él, y Él dará paz a tu vida. Amén. Si te está hundiendo, mira a Cristo. Él dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Efesios 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si tú estás luchando como estaba Marco para salvarse, deja de luchar y aférrate a Cristo, que Él te va a dar. Y una vez aceptaste la salvación de Cristo, tenemos que decirle, que eso ofende a muchos, una vez eres salvos en Cristo, siempre serás salvo. Yo sé que eso afecta mucho, porque el hombre siempre quiere un poquito de mérito. No, yo tengo que luchar. Pero una vez tú aceptaste la fe en Cristo para salvación, una vez tú eres salvo en Cristo, siempre serás salvo. Porque Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si hoy tú no tienes la salvación, la puerta de la gracia está abierta. Él dice que el que viene a mí, yo no me echo fuera. Y lo que tenemos que decir, amigos, ven a Cristo. No juegues con tu salvación. No juegues con tu eternidad. Ven a Cristo y Él te dará la vida eterna. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra predicada, Señor. Y lo único que podemos decir, como dice Pablo: yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. Padre, ahora que tú hagas que estas palabras germinen y entendamos, Señor, que la salvación es tuya. Que lo único que nosotros ponemos es nuestro pecado. Pero por la fe creemos en tu Hijo. Y por la fe tenemos vida eterna. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente,